Cristo, el Salvador, se nos revela en sus tres oficios: profeta, sacerdote y rey. En los días de Moisés se escribió de Cristo como profeta esto: le suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le salvará todo lo que yo le mande, y al que no escuche mis palabras, que ese profeta hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta idea sigue presente a lo largo de las Escrituras, hasta su venida. En tanto que sacerdote en los días de David se escribió de Cristo esto: juro Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa idea continúa presente en las Escrituras, no solamente hasta su venida, sino hasta después de ella. Y de Cristo como rey se escribió en tiempos de David esto: he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Esa noción perduró igualmente en las escrituras posteriores hasta su venida, después de ella y hasta el mismo fin del Sagrado Libro, de manera que las escrituras presentan claramente a Cristo en los tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Esta triple verdad es ampliamente reconocida por todos cuantos están familiarizados con las escrituras, pero en relación con ella hay una verdad que no resulta ser tan bien conocida. Esta es que Cristo no es las tres cosas a la vez. Los tres oficios son sucesivos. Primeramente es profeta, después es sacerdote y luego rey. Fue el profeta cuando vino al mundo como maestro enviado por Dios, cuando dice la palabra, el verbo hecho carne y morando entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Pero entonces no era sacerdote, ni lo hubiera sido de haber permanecido en la tierra, ya que está escrito: si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote. Pero habiendo terminado la labor en su obra profética sobre la tierra y habiendo ascendido al cielo a la diestra del trono de Dios, es ahora y allí nuestro sumo sacerdote, quien está viviendo siempre para interceder por ellos, es decir, por nosotros. Y leemos: él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos a dos. De igual manera en que no era sacerdote mientras estaba en la tierra como profeta, ahora tampoco es rey en el cielo a la vez que sacerdote. Es cierto que reina en el sentido y por el hecho de estar sentado en el trono del Padre, siendo así el sacerdote real y el rey sacerdotal según el orden de Melquisedec, quien, aunque sacerdote del Dios Altísimo, era también rey de Salem, es decir, rey de paz. Pero ese no es el oficio de rey ni el trono al que se refiere, y contempla la profecía y la promesa, cuando hace mención de su función específica de rey. La función específica de rey, a que hace referencia la profecía y la promesa, consiste en que el rey reinará sobre el trono de David su padre, perpetuando el reino de Dios, que se inició en la tierra. Ese oficio real es la restauración en Cristo de la perpetuidad de la diadema, corona y trono de David. La diadema, corona y trono de David quedaron interrumpidos cuando, a causa de la profanación y maldad del pueblo de Judá e Israel, estos fueron llevados cautivos a Babilonia. Momento en el que se hizo la declaración. Esta es la declaración: tú, profano e impío, príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho el Señor Jehová: depón la tiara, quita la corona. Esta no será más esta, al bajo alzaré, y al alto abatiré. Del revés, del revés, del revés la tornaré. Y no será esta más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la entregará. De esa forma y en ese tiempo, el trono, corona y diadema del reino de David quedaron interrumpidos, hasta que venga aquel cuyo es el derecho. Entonces le serán entregados a aquel que posee el derecho, y no es otro que Cristo, el Hijo de David. Y ese, hasta que venga, no es su primera venida,
en su humillación como varón de dolores experimentado en quebranto, sino la segunda, cuando venga en gloria como Rey de reyes y Señor de señores, cuando su reino desmenuce y consuma todos los reinos de la tierra, ocupando la totalidad de ella y permaneciendo para siempre. Es cierto que cuando el bebé de Belén nació al mundo, nos nació un rey, y fue y ha sido ya rey para siempre y por derecho propio. Pero es igualmente cierto que ese oficio real, diadema, corona y trono de la profecía y de la promesa, no los tomó entonces, ni los ha tomado todavía, ni los tomará hasta que venga otra vez. Será entonces cuando tome sobre sí mismo el poder en la tierra, y reinará plena y verdaderamente en todo el esplendor de su gloria y función regia. Porque en las Escrituras se especifica que después que el juez se sentó y los libros se abrieron, he aquí como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de gran edad, y le fue dado señorío y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Es entonces cuando poseerá verdaderamente el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Resulta pues evidente a la luz de las Escrituras, de la promesa y de la profecía, en relación con sus tres oficios de profeta, sacerdote y rey, que se trata de oficios sucesivos. No son simultáneos, no ocurren al mismo tiempo, ni siquiera dos de los tres. Primeramente vino como profeta, actualmente es el sacerdote, y será el rey cuando regrese. Terminó su obra como profeta antes de ser sacerdote. Terminará su obra como sacerdote antes de venir como rey. Y debemos considerarlo precisamente de la forma en que fue, es y será. Dicho de otro modo, cuando estuvo en el mundo en tanto que profeta, así es como se lo debía considerar. Así es también como debemos contemplarlo nosotros en aquel periodo. En aquel momento no debían ni debemos considerarlo como sacerdote, no como sacerdote durante ese periodo por la sencilla razón de que no era sacerdote mientras estuvo en la tierra. Cuando vuelva de nuevo en su gloria y majestad de su reino en el trono de David su padre, entonces lo consideraremos como rey, es lo que en toda justicia será. Pero no es hasta entonces cuando podremos considerarlo verdaderamente en su oficio real, en el pleno sentido de lo que implica su realeza. En tanto que rey podemos hoy contemplarlo solamente como aquello que va a ser, en tanto que profeta como lo que ya fue, pero en su sacerdocio debemos hoy considerarlo como lo que es ahora, ya que eso es exactamente lo que es. Es el único oficio en el que se manifiesta actualmente, y es ese precisamente, y no otro, el oficio en el que podemos considerar su obra y persona. No es simplemente que esos tres oficios de profeta, sacerdote y rey sean sucesivos, sino que además lo son con un propósito. Está vinculado a ese preciso orden secuencial en que se dan profeta, sacerdote y rey. Su función como profeta fue preparatoria y esencial para su función como sacerdote. Y sus funciones de profeta y sacerdote en ese orden son preparatorias para su función de rey. Es esencial que lo consideremos en sus oficios por el debido orden. Debemos contemplarlo en su papel de profeta, no solamente a fin de poder aprender de quien se dijo, nunca ha hablado hombre así como este hombre, sino también para poder comprenderlo adecuadamente en su oficio de sacerdote. Y debemos considerarlo en su oficio de sacerdote, no solamente para que podamos recibir el infinito beneficio de su sacerdocio, sino también a fin de estar preparados para lo que hemos de ser. Porque está escrito, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y habiéndolo considerado en su oficio de profeta, en preparación para considerarlo apropiadamente en su oficio de sacerdote, es esencial que lo consideremos en su oficio de sacerdote a fin de estar capacitados para apreciarlo como rey. Esto es, para poder estar allí reinando con él. Se afirma de nosotros,
Tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, y hasta el siglo de los siglos, y reinarán para siempre jamás. Dado que el sacerdocio es precisamente el actual oficio y obra de Cristo, y que desde su ascensión al cielo ha venido siendo así. Cristo en su sacerdocio es el supremo motivo de estudio para todo, especialmente para los cristianos.